Bueno, continúo con el video anterior que nos quedamos con una parte de biotopo y vamos a agrandar un poquito la información con esta página que corresponde específicamente a la dinámica de los ecosistemas. Van a ver que está separado entre ambos. Uno era este, que vimos acá una primera partecita, después vamos a biocenosis y ahora vamos a la dinámica de los ecosistemas y vamos a específicamente, a hablar del biotopo, a ver cuáles son esos elementos que bien nombré anteriormente, pero acá se va a hacer un poquitito más específico. Como siempre lo voy a agrandar un poquito, siempre lo puedo hacer en Explorer, no lo puedo hacer ni en Chrome ni en Mozilla, así que ni lo prueben ahí. Muy bien, y en este tampoco. En este que aparece por acá, si bien aparece abierto, este en Microsoft tampoco me aparece la posibilidad, así que les doy como referencia. Hablábamos de factores ambientales como la luz, dijimos que era propio para organismos fotosintéticos, aquellos que pueden hacer la fotosíntesis. Foto corresponde a literalmente luz y síntesis es un proceso. Agua, indispensable para el desarrollo de todos los organismos. La temperatura determinará las condiciones de calor o frío del entorno. Salinidad, vamos a ver la cantidad de gramos disueltos en el agua. Teníamos una clasificación y el pH si está muy ácido o básico el medio donde se encuentra o en puntos intermedios, obviamente. Es como un termómetro para medir. Hay unas pequeñas banditas, ¿sí? Un papelito que de acuerdo al color que posee se va a referir a cierto grado de acidez o cierto grado de basicidad del lugar donde está. Muy bien, esto correspondiente a lo que sería del ambiente. Acá va a determinar si el medio físico es terrestre o acuático. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que de acuerdo a esto, los factores ambientales de cada uno va a ser determinante o característico entre uno y otro. Nos vamos a la biocenosis. Vuelvo acá a esta partecita, lo voy a agrandar de nuevo. Biocenosis, nosotros decíamos que teníamos algunos conceptos asociados con ellos. Correspondería a la famosa biodiversidad. Hablábamos de población, hablábamos de hábitat y hablábamos de nicho ecológico, ese no tan famoso término. Vamos a ver a qué hace referencia. Cada uno de ellos, acá recuerden que se unían entre ambos y formaban un hermoso ecosistema, recontra pobre, pero bueno, porque tiene poquitos elementos acá. Pero vamos a ir específicamente a esta biocenosis, a ver si, primero me parece que pasa por biotopo, a ver si puedo llegar a ir acá. No me deja ir directamente. A ver, momento, biocenosis, vamos a ir directamente acá. Si me lleva esto, bueno, comunidad, obviamente del ecosistema formado solamente por la parte viva, ¿sí? Materia orgánica podríamos llamarlo, porque por ahí vivo suena el que está, al ser vivo que murió ya no correspondería a la biocenosis, sí, en realidad es materia orgánica. Que haya perdido la vida es otra cuestión. Hablamos de la biodiversidad, claramente acá nos dice el término, bio corresponde a vida, ¿sí? El conjunto de especies que van a coexistir en determinado espacio, en determinada zona. Ya le vamos a dar nombre a ese determinado hábitat, ¿sí? Se va a adaptar a las condiciones. Ojo, este término lo vamos a charlar mucho cuando lleguemos a en ese momento a la adaptación, porque no es que cambia su forma corporal, sino que tiene características corporales que se adaptan al lugar, que se adecúan al lugar. Bien. Individuos que pueden aparecer, bueno, poblaciones de cebras, de vaquitas de San Antonio, puede aparecer distintos tipos de seres vivos que van a poder vivir todas poblaciones en un mismo espacio y ahí surgía la necesidad de esa famosa comunidad. Ahora, puedo hablar de zonas de vegetales, puedo hablar de animales, puedo hablar de hongos o puedo hablar de microorganismos. Ejemplos, y vamos a encontrar una gran variedad de ejemplos. Fíjense acá que los muestran en distintos tipos de comunidades de cada uno de estos seres vivos, que también se va a relacionar con el tema de nicho ecológico, de la función que cumple cada uno, y de estos microorganismos también que los tenemos que considerar como parte de este ecosistema. Muy bien. La biodiversidad es importante por algunas razones, la necesidad de variedad, ¿no? Vamos a tener que hay distintas fuentes de alimentos
para nosotros. Por otro lado, también podemos decir que permite nuevos materiales para usos futuros. Por otro lado, podemos decir que podemos descubrir medicamentos frente a distintas enfermedades, necesario en este momento, y un sostén necesario en el equilibrio ¿de quién? De los ecosistemas. Así se mantienen permanentemente estables. Esto con respecto a la biodiversidad. Si vamos un poquito más, que se conoce con el término hábitat de los organismos. Dijimos que hábitat correspondería al lugar donde vive. Entonces, vamos a ver la dirección de esos organismos, dónde se encuentran, y bueno, vamos a tener que considerar a partir de ello distintos ejemplos que pueden surgir. Acá muestran algunos. Puede estar en un lugar húmedo, puede estar en un lugar rocoso, en el fondo del río, dijimos que tenía distintas características, en una rama del árbol, por más pequeño que sea, también hay un ecosistema, puede haber un charquito, una gotita, y bueno, esa gotita en el árbol, y también puede tener un ecosistema en su interior, zonas costeras con ciertas características. Acuérdense que hay movimiento permanente de agua, entonces tienen que estar los seres vivos arraigados a ese lugar. ¿Qué pasaría dentro del fondo del mar? Son distintos aspectos a considerar. Vemos también con respecto a esto, a ver un poquitito más, volvemos de nuevo acá, las funciones, y ahí aparece el famoso término de nicho ecológico, y otra vez vuelvo a esta página que ya debe estar mareada, a ese nicho que correspondería específicamente a cuál es la ocupación, el trabajo que realiza cada uno. Entonces, puedo tener organismos que sean productores. Obviamente productores son los autótrofos, aquellos que hacen su propio alimento. Voy a tener, perdón, ni lo marqué acá, organismos productores producen la materia orgánica, y ahí vamos a hablar en referencia al pasaje de la materia y la fluidez de esa energía. Son obviamente los vegetales cuando hablamos de ellos. Son organismos fotosintéticos porque necesitan captar el dióxido de carbono, ¿sí? Transformarlo dentro de esa fotosíntesis con la acción medida de energía solar, para poder generar, ¿sí?, oxígeno que va a ser liberado hacia el exterior, o sea, sumamente útil para nosotros. Ese proceso de fotosíntesis también vamos a hacer un freno. Vemos así que estos productores van a ser alimento de ¿quién? Y alimento de los consumidores, obviamente. Fui a lo mismo, un momento, perdón. A ver si puedo llegar desde acá. No, estoy haciendo todo para atrás. Y ahora vendría lo correspondiente, lo voy a dejar acá chiquitito, a los consumidores, y depende de los consumidores, y obviamente estamos hablando de qué, de aquellos que se alimentan, obviamente, de los productores que corresponderían a los herbívoros, de aquellos que consumen de los consumidores primarios, a los que ya llamaríamos carnívoros porque pueden alimentarse de carne, los consumidores que se alimentan de otros consumidores, que serían de los secundarios o de los primarios en sí, que pasarían a ser terciarios. Y obviamente tenemos otra clasificación que serían los omnívoros, para poder considerar también dentro de cada uno. Muy bien. Esto con respecto a organismos consumidores. El último eslabón, y vamos a ver la necesidad de esta función cíclica, que existe la necesidad del descomponedor, que va a corresponder a bacterias y hongos que van a actuar dentro de la naturaleza justamente para cerrar este círculo y un ciclo que va a volver a comenzar gracias a esta acción, porque va a descomponer ¿qué? Los restos orgánicos muertos, o sea, la materia orgánica, y la va a transformar en materia inorgánica, que ¿quién la utiliza? Y la va a utilizar la planta, el productor, en el proceso de fotosíntesis. Esto por un lado. ¿Dónde está la dinámica de los ecosistemas? Acá muy simple habla de la biocenosis con respecto a justamente esta terminología de población, hábitat y nicho. Población, y sí, hace referencia a que
el que pertenecen a la misma especie y se denomina población. Si hablo de hábitat, estoy hablando del lugar donde está viviendo el ser vivo, la dirección del ser vivo. Por otro lado, desubicadísima, por otro lado hablamos de este nicho ecológico que correspondería a la función que desempeña cualquier tipo de organismo. Bueno, todo esto son muchos temas dentro de un mismo ítems. Vamos a seguir ampliando, obviamente vamos a ir profundizando sobre cada uno de los términos nuevos que pudimos encontrar en la clase de hoy.